Bueno, ya más recompuesto, sin tanto peso en la espalda. Oiga, de la montaña más alta del mundo y de lo más profundo del mar, vamos a pasar a ocuparnos de algo tan importante y tan banal como es nuestro ombligo. Hablemos del ombligo. ¿Qué parte más singular de nuestro cuerpo? Me lo reconocen, ¿verdad? Los hay profundos, los hay salidos, los hay bonitos, los hay realmente feos, los hay que atrapan pelusas de la ropa y los que nunca se ensucian. En todo caso, sea como sea, le debemos la vida. El ombligo es lo que nos queda del que fue nuestro cordón umbilical, ese conducto encargado de hacerle llegar al feto los nutrientes y la sangre con oxígeno para que pudiera ir desarrollándose. El cordón umbilical suele medir 56 centímetros de longitud y 1 o 2 centímetros de diámetro. En su interior tiene 2 arterias y una vena que unen a madre e hijo. Y ojo, que esto es muy curioso. Está compuesto de un tejido gelatinoso, su nombre es gelatina de Wharton, que evita que el cordón se enrede durante la gestación del feto. Hablemos con el doctor Ernesto González, ginecólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches, doctor. Bienvenido a la televisión pública. Oiga, ya hemos explicado que el cordón umbilical une a la madre al feto, siempre lo hemos oído, es por donde éste recibe los nutrientes y el oxígeno para ir creciendo. Pero, ¿realmente cómo funciona el cordón umbilical y en qué momento se forma? Pues se forma muy precozmente, se forma en estadios muy iniciales del desarrollo, justo cuando el óvulo se fecunda por el espermatozoide y ese embrión va adquiriendo forma humana, se va incurvando, se va formando la bolsa amniótica, pues en ese momento ya existe la conexión a través del cordón umbilical. Realmente el cordón umbilical lo que hace es conectar al bebé con su madre a través de una estructura fantástica que es la placenta, que como bien dice, facilita el intercambio de oxígeno, el intercambio de nutrientes, funciona a la vez como riñón del bebé, produce hormonas, etcétera, etcétera. Como ha comentado, el cordón umbilical es un tubo muy largo, muy flexible, que está constituido fundamentalmente por vasos sanguíneos. Fundamentalmente hay 2 arterias y una vena, y esa sangre del bebé va movida por los latidos cardíacos del corazón del bebé y lleva la sangre desde el cuerpo del bebé hasta la placenta, donde se produce el intercambio, la nutrición, la respiración, la depuración renal, etcétera, etcétera. Entonces son 2 arterias que llevan esa sangre, se depura, recoge los nutrientes y la vena umbilical la recoge hacia otra vez el organismo del bebé. Realmente es una vena muy singular porque es la única vena del bebé que lleva sangre oxigenada. Las venas habitualmente llevan sangre sin oxigenar y esta vena lleva sangre oxigenada. Y sí que es cierto que entre estas 3 estructuras vasculares, entre estos 3 vasos sanguíneos, hay una gelatina que se llama gelatina de Wharton, que es lo que da consistencia al cordón. No todos los cordones umbilicales son iguales, hay unos que son más gorditos, otros más delgaditos, unos que tienen más gelatina y otros menos. Bien, una vez que ya el bebé está en el mundo, el cordón umbilical se corta. He leído en algún sitio que se tiene que cortar a una distancia más o menos la misma, siempre unos 12 centímetros. No sé si esto es riguroso o no. Y en todo caso luego se hace un nudo. ¿Toda esa operación para qué se hace? Bueno, en principio, quizá, Adolfo, ni siquiera es necesario cortar el cordón demasiado pronto, ni vamos buscando una distancia específica. Realmente, pues lo que se hace es poner 2 pinzas y cortar entre las 2 pinzas con idea de separar la placenta del bebé, pero habitualmente no tenemos mucha prisa, o no hay que tener mucha prisa a la hora de cortar el cordón umbilical. Supongo que las mujeres neandertales cortarían el cordón como la manera de separarse de la criatura. Quiero decir que ahí no había conocimientos como para pensar que esa fuera una mecánica que debía hacerse, ¿no? En principio, la verdad es que no podemos saber lo que ocurría hace tantísimos años, no tenemos datos ni tenemos una información exacta de lo que podía ocurrir, pero sí que es cierto que, como he dicho antes, no hay excesiva prisa, no hay que tener excesiva prisa por cortar el cordón umbilical.
Es más, hoy día lo que se promueve en el contexto de la asistencia al parto es cortar el cordón lo más tardíamente posible, porque aún en el cordón umbilical hay una reserva de sangre que le puede servir todavía al bebé y que puede recuperar el bebé al nacimiento. Desde luego, cuando los partos fueron al hospital a principios del siglo XX, a partir de la primera mitad del siglo XX, pues por supuesto que pues empezaría a sistematizar la atención al cordón umbilical para separar de la placenta. Pero una cosa que quizás tenemos que tener claro es que posiblemente no es, digamos, algo que tiene que hacerse de forma muy apresurada. Si alguna vez alguien tiene la oportunidad de ayudar a una mamá a dar a luz y no está en un contexto hospitalario ni tiene medios para cortar el cordón umbilical, ni siquiera haría falta hacerlo de una forma muy precoz. Es decir, en otras especies animales, desde luego, pues es la mamá la que se encarga de cortar el cordón umbilical, y lo que hace es, pues, en otras especies, como sabemos, pues la placenta, la membrana y parte del cordón umbilical le sirve a la mamá para, digamos, recuperarse en el puerperio, tiene una carga hormonal importante y lo que hacen es que pues, la ingieren, ¿no?, después del parto. Doctor, ¿estará de acuerdo conmigo que hay ombligos estéticamente? Usted dirá, claro, cada uno tiene unos parámetros de lo que es la estética, pero en fin, algunos son abrumadoramente feos. Por tanto, mi pregunta es, que un ombligo esté resuelto de una forma estética aceptable, ¿depende cómo pillamos ese día al médico que hizo la intervención? ¿Tiene que ver con las características del cordón? ¿A qué se debe eso? Uno. Y dos, ¿la cirugía estética también ha entrado en reparaciones de ombligo? Sí, Adolfo, realmente ni la matrona ni el obstetra que atiende el parto, que recibe al bebé, tiene demasiada responsabilidad en cómo luego cicatriza el cordón. La cicatrización es un proceso absolutamente personal que depende de una serie de células, que son los fibroblastos, las fibras de colágeno, que realmente son las que realmente van a facilitar que la cicatrización, no solamente a nivel del ombligo, a nivel umbilical, sino cualquier herida del cuerpo, pues se haga de una forma o de otra. Cada persona cicatriza pues de una manera, y realmente no todos en la misma herida podremos hacer una cicatriz idéntica. Hay quien hace cicatrices más gruesas, otras cicatrices son más finas, se notan menos. Entonces, primero es algo personal, que se basa fundamentalmente en los procesos de cicatrización que dirigen los fibroblastos y la fibra de colágeno. Lo que sí puede ocurrir es que, desde luego, el cordón umbilical puede tardar en caerse aproximadamente una semana, a veces un poco más, y sí que es verdad que hay que hacer una serie de cuidados en el bebé para intentar evitar complicaciones como, por ejemplo, la infección. Una infección de la zona del ombliguito del bebé pues puede condicionar que los procesos inflamatorios que conlleva pues hagan que la cicatrización sea más defectuosa, y eso puede condicionar que pueda haber un ombligo más o menos defectuoso, ¿no? Es uno de los factores que pueden influir. Pero, por supuesto, los compañeros de cirugía plástica sí que pueden mejorar la estética del botón umbilical, está claro. El ombligo es la prueba evidente y física de que un día estuvimos unidos a nuestras madres. Doctor Ernesto González, gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Decía yo al principio del programa que probablemente la nutrición sea el pilar básico para el bienestar de cualquier ser humano. Pero claro, cuando hablas con nutricionistas, no se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Es bueno comer 3 veces o 5? ¿La fruta después de comer engorda? Bueno, en todo caso, de nutrición y de recomendaciones saludables vamos a hablar a continuación. Volvemos inmediatamente.